Hola, hoy nos vamos a sumergir en una historia que la verdad es fascinante y a menudo se pasa por alto. Es la historia de esas ideas científicas que intentaron explicar la evolución por caminos, bueno, distintos al de la selección natural de Darwin y Wallace. Y un punto clave, desde ya, todas estas teorías aceptan que la evolución es un hecho, que la vida cambia, que compartimos ancestros. La discrepancia está en el cómo, en cuál es el motor principal de ese cambio. Y para explorarlo nos hemos fijado en extractos de un artículo enciclopédico bastante detallado. La idea es entender por qué surgieron estas alternativas, qué mecanismos proponían, de verdad, y qué ha sido de ellas. Vamos a ver que el debate sobre cómo funciona la evolución ha sido, y bueno, sigue siendo, increíblemente rico. Mucho más que un simple Darwin sí o Darwin no. Vale, vamos a meternos en harina. Lo primero es fundamental, para que quede claro. No estamos hablando de creacionismo ni nada parecido. Estas teorías alternativas parten de la ciencia. La evolución ocurre, punto. Su gran pregunta no es si pasa, sino por qué y cómo pasa. Argumentaban que la selección natural, vale, existe, pero quizá no era toda la película, o ni siquiera la parte más importante. Exacto. Y lo fascinante aquí es intentar entender por qué tantos científicos buscaron otras vías. Había muchas motivaciones, la verdad. Para algunos naturalistas, la idea darwiniana pura, esa lucha constante, la muerte, la competencia como motor, les resultaba, digamos, poco edificante o moralmente insatisfactoria. Echaban en falta como un propósito, ¿sabes? Una dirección, un progreso en la vida, lo que se llama teleología. Otros tenían objeciones que, aunque a veces tenían una raíz religiosa, las planteaban en términos científicos. Sentían que la evolución debía ser algo más ordenado, quizá inherentemente progresivo. Es la idea de la ortogénesis, ese impulso interno hacia formas más complejas o mejores. Y claro, veían la selección natural tan dependiente del azar, de la oportunidad, pues la veían insuficiente para explicar esa supuesta dirección. Y luego estaban los que simplemente observaban patrones en la naturaleza, simetrías, tendencias en los fósiles, cosas que les costaba encajar solo con la adaptación del momento. Y por supuesto, las objeciones científicas de la época, que eran serias. Una muy importante era el tiempo. Físicos como Lord Kelvin calculaban que la Tierra era mucho más joven de lo que sabemos hoy. Demasiado joven, pensaban muchos, para que la selección natural, tan lenta, hubiera creado toda la diversidad que vemos. Otra era la herencia. Antes de Mendel, dominaba la idea de la herencia mezclada, como si las características de los padres se diluyeran. Un ingeniero, Fleming Jenkin, le planteó a Darwin un problema lógico que era demoledor. Cualquier variación nueva, por ventajosa que fuera, se diluiría generación tras generación. La selección no podría agarrarla. Y además, a finales del 19, principios del 20, pues surge una nueva generación de biólogos más de laboratorio. Gente que trabajaba con la genética que empezaba a nacer, como Hugo de Vries o al principio Thomas Hunt Morgan. Estos científicos a menudo desconfiaban de las observaciones de campo de Darwin, las veían poco controladas. Buscaban mecanismos más directos, observables en el laboratorio, mutaciones, por ejemplo. Todo esto creó el caldo de cultivo perfecto para las alternativas. Sí, para tener un contraste, recordemos que antes de Darwin lo que dominaba eran ideas fijistas. Aristóteles con especies inmutables, la gran cadena del ser medieval, incluso ya en el 19 un crack como Georges Cuvier, que sí reconocía extinciones, defendía la correlación de las partes. Su argumento era fuerte. Un bicho es un sistema tan integrado que si cambias una pieza lo desajustas todo. ¿Cómo iba a funcionar una evolución gradual pasito a pasito? Cuvier, de hecho, es famoso por el catastrofismo. Veía cambios bruscos en los fósiles entre capas de roca y los atribuía a catástrofes, inundaciones, volcanes, que barrían la fauna local. Luego venía una repoblación, aunque no decía cómo. Y aunque Cuvier no era evolucionista, es curioso, ¿no? Cómo su idea de catástrofes que afectan a la vida resurgió en el siglo XX, pero ya dentro del marco evolutivo. El ejemplo más claro es lo del meteorito de Chicxulub, lo que propusieron los Álvarez en los 80 para explicar la extinción de los dinosaurios. Una catástrofe real que cambió la evolución. Vaya que sí la cambió. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hablemos del lamarquismo. La idea que todos tenemos en mente es la de heredar los caracteres adquiridos, ¿no?
que si usas mucho algo o lo dejas de usar, como el cuello de la jirafa que se estira, eso pasa a los hijos. Lo curioso es que el propio Darwin aceptó esto en parte. Lamarck lo veía como algo secundario en su teoría, que iba más de un impulso interno hacia la complejidad. Exacto. Y el neolamarquismo tuvo bastante tirón a finales del 19, sobre todo entre paleontólogos como Edward Drinker Cope en Estados Unidos. Veían tendencias en los fósiles y las interpretaban como resultado de esfuerzos o hábitos que se heredaban. Buscaban una evolución con más intención. Pero la crítica fue doble. Primero, que no había pruebas experimentales claras. Nadie lo demostraba bien. Y segundo, el golpe teórico vino de August Weismann, a finales del 19, con su teoría del plasma germinal. Weismann dijo, hay una separación total entre las células del cuerpo, el soma, y las reproductoras, las germinales. Los cambios en el cuerpo, decía, no pueden afectar a las células germinales. Es la famosa barrera Weismann. Pero entonces, si esa barrera parecía tan sólida, ¿por qué sigue sonando eso de que la experiencia vital puede influir en la herencia? Pienso en la epigenética, de la que se habla tantísimo ahora. Excelente pregunta. Ahí está el kit de la cuestión. La epigenética moderna estudia cambios en cómo se leen los genes, no en el ADN en sí. Y algunos de estos cambios epigenéticos, marcas químicas en el ADN, por ejemplo, sí pueden verse influidos por el ambiente, por la experiencia. Y en algunos casos, ojo, pueden pasar a la siguiente generación. Esto ha hecho que se vuelva a mirar a mecanismos tipo Lamarck, pero es súper importante entender la diferencia. No es el lamarquismo clásico, de cambios dirigidos por la necesidad y heredados tal cual. Los cambios epigenéticos no alteran el ADN, suelen ser reversibles a largo plazo, y su transmisión estable entre generaciones parece rara en animales complejos. Es un área de investigación muy activa, eso sí. No tumba la barrera Weismann, pero la matiza mucho. Entendido. Dado. Salimos del lamarquismo y vamos a otra gran alternativa, la ortogénesis. Si lo pillo bien, es la idea de que la evolución no va a lo loco, como un árbol que se ramifica al azar, sino que sigue como líneas rectas, como si hubiera un impulso interno que la lleva en una dirección concreta, hacia una meta o un progreso. Justo eso. La ortogénesis, o progresionismo, dice que hay una tendencia inherente en la vida a evolucionar de forma unilineal. Tuvo muchas variantes, algunas muy místicas como la de Teilhard de Chardin y su punto omega, otras en apariencia más biológicas como la del alemán Theodor Eimer. Creía en leyes internas de crecimiento que dictaban la evolución. A veces lo mezclaba con lamarquismo. Fue muy popular entre paleontólogos como Henry Fairfield Osborn. Veían secuencias de fósiles que parecían ir en una sola dirección durante millones de años. El ejemplo típico son los cuernos de los titanoteres, unos mamíferos extintos. Parecían hacerse más y más grandes de forma constante. ¿Y decían que esa dirección era siempre para mejor, adaptativa? No necesariamente. Y eso es lo interesante. Algunos defensores de la ortogénesis llegaron a decir que esas tendencias internas podían seguir incluso si dejaban de ser útiles, o hasta si se volvían perjudiciales. Se llegó a especular si las astas gigantes del ciervo irlandés fueron un ejemplo de tendencia ortogénética desbocada que ayudó a extinguirlo. Claro, luego la síntesis moderna, con la genética de poblaciones y la selección, dio explicaciones más sencillas para muchas de esas tendencias. Selección direccional, alometría. La idea de un impulso interno misterioso se descartó. Sin embargo, y aquí viene otro eco moderno, la idea de que la evolución puede tener ciertas direcciones preferentes no ha muerto del todo. Hoy se habla de sesgo mutacional. Si las mutaciones no son del todo aleatorias, ¿en qué dirección van? O de restricciones del desarrollo. Cómo la forma en que se construye un organismo ya te canaliza o limita los caminos posibles. No es ortogénesis vitalista, claro, pero sí reconoce que la variación sobre la que actúa la selección no es una pizarra en blanco totalmente aleatoria. Vale. Hemos visto alternativas más bien gradualistas, como lamarquismo y ortogénesis. Pero, ¿y los cambios rápidos? Darwin insistía mucho en el gradualismo, pero hubo quien pensara en saltos evolutivos. Totalmente. Ahí entra el saltacionismo y, más en concreto a principios del siglo XX, el mutacionismo. La idea era que las nuevas especies no surgían por acumulación lenta de pequeños cambios, sino de golpe, mediante grandes mutaciones. Esto gustó mucho a los primeros genetistas. Parecía encajar mejor con sus observaciones de cambios discretos y además resolvía el problema de la edad de la Tierra y la lentitud de la selección. El botánico Hugo de Vries fue un gran defensor.
Creyó haber visto surgir especies nuevas de la noche a la mañana en sus plantas, las Oenacera. ¿Y eso se confirmó? ¿De verdad salían especies nuevas por una sola mutación gigante? Pues no exactamente así. Resultó que los cambios tan bestias que Debris vio en sus plantas se debían sobre todo a la poliploidía, o sea, a que se duplicaban juegos enteros de cromosomas, que es un mecanismo real y rápido de especiación en plantas, pero no una mutación puntual gigante. Y fue Thomas Hunt Morgan, que al principio simpatizara con el mutacionismo, quien con sus experimentos clave en la mosca de la fruta, la drosofila, cambió todo. Morgan demostró que la mayoría de las mutaciones eran pequeñas, seguían las leyes de Mendel, y que justo proporcionaban esa variación gradual que la selección natural necesitaba para actuar eficazmente. Esto fue un pilar básico para la síntesis moderna, la que reconcilió genética y darwinismo. Eso sí, hoy aceptamos que la evolución puede dar saltos, pero mediante mecanismos concretos que no son el gradualismo clásico, la podiploidía en plantas, duplicaciones de genes o de genomas enteros, la transferencia horizontal de genes, que es clave en bacterias, o el efecto de los genes saltarines, los elementos transponibles. O sea que el saltacionismo no es que desapareciera, sino que se integró entendiendo sus mecanismos específicos. Y nos queda otra corriente importante, quizá un poco más filosófica, pero con base biológica, el estructuralismo. Si el darwinismo se centra en la función, en la adaptación, el estructuralismo pone el foco en la forma. Exactamente. El estructuralismo biológico es variado, pero la idea que les une es que la forma de los organismos no se explica solo por selección natural para una función. Argumentan que las leyes físicas, los principios de autoorganización de la materia y, sobre todo, las reglas y límites del propio desarrollo embrionario, lo que hoy llamamos evo-devo, juegan un papel clave. Determinan qué formas son posibles antes de que la selección actúe. Es como decir que con ladrillos no puedes construir cualquier cosa. La naturaleza de los ladrillos y la física te restringen las estructuras posibles. Hay precursores como Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, contemporáneo de Cuvier, con su idea de la compensación de partes. Más tarde, Darcy Thompson, en su libro Sobre el crecimiento y la forma, usó matemáticas para mostrar cómo muchas formas animales podían salir unas de otras por transformaciones geométricas. Sugería un fuerte papel de las leyes físicas. Y más recientemente, pues figuras como Stephen Jay Gould y Richard Lewontin con lo de los spandrels, o enjutas, características que son como subproductos arquitectónicos inevitables, no adaptaciones directas. O Stuart Kauffman con sus ideas sobre autoorganización. Todos apuntan a que la estructura y las reglas internas importan tanto como la selección externa. ¿Descubrimiento de formas que ya eran físicamente posibles o incluso probables? Esa es la gran pregunta. Y sigue el debate, intenso además. Los que defienden una visión más centrada en la selección suelen destacar la evidencia brutal de adaptación detallada y la potencia de la genética para explicar cómo se construyen formas complejas. Aceptan las restricciones físicas, ¿vale? Pero ven la selección como el escultor principal. Los estructuralistas y la evo-devo argumentan que el escultor solo puede trabajar con ciertos tipos de piedra y ciertas herramientas, y que eso influye muchísimo en la escultura final. Es fascinante ver cómo algunos intentaban combinar varias de estas ideas. Mencionaste antes a Edward Drinker Cope. Parece que su visión era una mezcla de todo un poco. Cope es un caso perfecto de la efervescencia de la época. Un paleontólogo brillante, al principio antidarwinista. Luego aceptó la evolución pero rechazó la selección. Y su teoría personal era un cóctel increíble. Metía recapitulación embrionaria, metía ortogénesis, creía en direcciones fijas en los fósiles, lamarquismo, el uso y desuso como motor, evolución teísta, un plan divino guiando, e incluso vitalismo. Proponía una fuerza vital de crecimiento que llamó Pathmism. Nos muestra lo complejo que era el panorama intelectual, científicos intentando dar sentido a la vida con las herramientas y las creencias que tenían. Menudo lío. Entonces, ¿qué pasó con todo este abanico de alternativas? Mencionaste el eclipse del darwinismo a principios del siglo XX. Sí, hubo un periodo, digamos, entre 1890 y 1930 más o menos, donde la selección natural perdió mucho fuelle entre los biólogos. Sin embargo, las alternativas principales, como la ortogénesis o el lamarquismo, aunque eran populares, pues carecían de mecanismos experimentales sólidos. No había pruebas claras. El mutacionismo sí tenía un mecanismo, las mutaciones, pero la versión inicial de grandes saltos no se sostuvo.
y como vimos acabó integrándose con Darwin. Y entonces llegó la revolución, la síntesis moderna, aproximadamente entre los años 20 y los 40 del siglo XX. Fue la gran reconciliación. Entre la genética mendeliana, que por fin explicaba la herencia y la variación que Darwin necesitaba, y la selección natural. Figuras como Fisher, Haldane, Bright, Dobzhansky, Meyer, Simpson, Stebbins construyeron un marco matemático y conceptual tan potente que barrió o absorbió la mayoría de las alternativas. El neodarwinismo se convirtió en la ortodoxia dominante durante décadas. Pero por lo que hemos estado hablando, parece que la historia no terminó ahí del todo, que elementos de esas viejas ideas están como volviendo, ¿no? Pero con otras formas. Totalmente. Y eso es lo apasionante del estado actual de la biología evolutiva. Aunque el núcleo sigue siendo darwiniano, claro, la selección natural es clave para la adaptación, hemos visto cómo ideas antes descartadas resurgen con nueva evidencia. El catastrofismo se acepta para eventos de extinción masiva. La epigenética da una nueva vida, aunque matizada, a la herencia de caracteres influidos por el ambiente. La Evo-Devo recupera el énfasis estructuralista en las restricciones del desarrollo. Reconocemos mecanismos de cambio rápido tipo saltacionista y estudiamos sesgos en la mutación o el desarrollo que recuerdan a una ortogénesis pero sin misticismo. La visión actual es mucho más rica e integrada. Entonces, resumiendo un poco, la historia del pensamiento evolutivo no fue una autopista directa hacia Darwin, fue más bien como un delta de un río con muchos cauces que se exploraron. El debate sobre los cómos de la evolución fue y sigue siendo muy vivo. Exacto. Y eso nos lleva a una idea final para darle una vuelta. Toda esta investigación actual, en plasticidad fenotípica, cómo un mismo genotipo da distintas formas según el ambiente, en herencia epigenética, el papel de la autoorganización, las restricciones del desarrollo, las grandes transiciones como la simbiogénesis, el origen de nuestras células por fusión de otras. Todo esto está llevando a muchos biólogos a preguntarse si necesitamos actualizar el marco teórico. Se habla mucho de una posible síntesis evolutiva extendida, una ES por sus siglas en inglés, que integre formalmente estos factores junto a los clásicos de la síntesis moderna. Estamos a las puertas de una nueva revolución en cómo entendemos la evolución. Es quizá el debate más caliente en biología evolutiva hoy, una historia que desde luego sigue escribiéndose. Una pregunta apasionante para seguir explorando, sin duda. Con ella nos despedimos por hoy. ¡Hasta la próxima!